Para poder ingresar la ubicación de los botones que va a tener nuestra prenda, vamos a utilizar la herramienta de perforación. Esta herramienta, al igual que la herramienta de ojal, tiene dos formas de ingresar las perforaciones en un molde. La primera es teniendo como referencia un punto de nuestro molde para la ubicación posterior del grupo de perforaciones. En este caso vamos a elegir, por ejemplo, este punto. Nos posamos sobre él y hacemos clic izquierdo. Al hacer clic izquierdo nos aparece esta ventana en la cual, al igual que con la herramienta ojal, vamos a ubicar en este primer cuadro, el de desplazamiento inicial, la ubicación del primer o de la primera perforación de la camisa, ¿verdad? En este caso, al estar los dos valores en cero, quiere decir que la primera perforación iría ubicada exactamente arriba del punto, cosa que me parece que no nos conviene. Entonces lo que vamos a elegir en un pequeño desplazamiento horizontal, por ejemplo de medio centímetro. Al ser a la derecha va a ser un valor positivo, entonces ponemos punto 5, vemos cómo se desplazó un poco el punto, y a su vez un desplazamiento vertical de 2 centímetros hacia abajo, por ende un valor negativo, menos 2 centímetros. Aquí ya tenemos la ubicación de la primera perforación. En el cuadro de la derecha vamos a elegir la cantidad de perforaciones, o sea, la cantidad de botones que va a tener esta camisa. Por ejemplo, 6. Automáticamente cuando ingresamos la cantidad de botones o de perforaciones, nos habilitan los cuadros en los cuales vamos a elegir la separación que va a haber entre cada uno de los 6 botones de este grupo. Yo horizontalmente no quiero que haya ningún desplazamiento, ya que los quiero todos alineados en el mismo eje vertical. Entonces aquí voy a dejar 0. En cambio, en el campo vertical sí voy a ingresar un desplazamiento que va a ser la separación. Por ejemplo, 12 centímetros. Como es hacia abajo, voy a poner menos 12. Si yo a su vez entro hago clic en el botón de puntos suspensivos, me aparece esta opción de grupo de perforaciones, que me permite, en vez de colocar perforaciones de a una, las coloca de a 2, de a 3, de a 4. En el caso de que yo quiera, por ejemplo, generar, qué sé yo, 2 o 3 botones por cada espacio, por una decisión de diseño o lo que sea. Por ahora vamos a ver cómo funciona en este caso con perforaciones simples. Damos clic en aceptar, entonces vemos cómo nos ubica las perforaciones. Si nos acercamos, aquí tenemos cada una de las perforaciones de nuestra camisa. Si yo quiero editar un valor de una perforación, con la misma herramienta perforación me paro sobre cualquiera de las perforaciones y hago clic derecho. Entonces me aparece esta otra ventana en la cual yo puedo editar la cantidad. Por ejemplo, si yo ahora en vez de 6 quiero agregar 7 perforaciones, agrego 7 y me genera una séptima perforación, siempre teniendo como punto de inicio y como punto de fin el primer y el último ojal que yo generé anteriormente, ¿verdad? Si yo quiero generar o agregar otra perforación, lo que tengo que hacer es darle clic en cancelar aquí y crearla nuevamente, lo que nos da pie para terminar de ver las opciones de la primera forma de ingresar perforaciones. Entonces nuevamente hacemos clic izquierdo, ingresamos el desplazamiento inicial, 5 milímetros hacia la derecha, menos 2 centímetros hacia abajo, elegimos el grupo de ojales, 6 centímetros por ejemplo, y el desplazamiento o la distancia que va a haber entre cada uno de estos ojales, que va a ser menos 12 centímetros. Entonces aquí ahora apretamos el botón de puntos suspensivos y habilitamos la opción de grupo de perforaciones. Y por ejemplo vamos a ingresar 3. Y a su vez en separación tenemos que ingresar el valor
de la separación que va a haber entre cada uno de los ojalcitos, de los ojales, perdón, de las perforaciones de este grupo de perforaciones. Por ejemplo, 1 centímetro. Si yo hago clic en el botón parámetros, me aparecen puedo elegir distintos tipos de representaciones gráficas para estas perforaciones. Por ejemplo, puedo elegir una cruz. ¿Okay? Tengo entre la cruz, la del círculo con la cruz en el medio, y estas otras son perforaciones que tienen relación con los robots de corte. Aquí en radio, elijo el radio que quiero que tenga. 25 me parece que está bien, o sea, serían 2 milímetros y medio, lo que nos da un diámetro de 5 milímetros. Damos clic en OK, vemos cómo cambió ahora el tipo de ojal, por ejemplo, y damos clic en aceptar. Observamos y nos creó perforaciones de A3 equidistantes entre sí, entre cada grupo, y a su vez equidistantes entre las que participan cada uno de los grupos. La otra forma que tenemos de crear perforaciones es ubicarlas a lo largo de un segmento. Por ejemplo, yo ahora con el lápiz voy a crear una línea desde este punto hasta el ruedo, y ahora voy a tomar nuevamente la herramienta de perforación y voy a hacer clic izquierdo sobre esta línea. Al hacer clic nos aparece esta otra ventana, la cual nos permite ubicar perforaciones equidistantes en el total de la distancia de este segmento. Por ejemplo, vamos a ingresar que queremos 7 perforaciones. Entonces nos ubica 7 perforaciones equidistantes. Por ahora, la primera perforación coincide con el punto de comienzo del segmento y la última perforación coincide con el final del segmento. Esto en términos prácticos es algo bastante irrealizable o poco útil. Entonces lo que vamos a hacer aquí en el cuadro que dice primer distancia, vamos a elegir la separación que queremos que tenga desde el inicio del segmento la primera perforación de este grupo de perforaciones. Por ejemplo, vamos a poner 2 centímetros. Entonces vemos cómo automáticamente se desplazó todo 2 centímetros hacia abajo. Y en segunda distancia vamos a elegir la separación que queremos que haya entre el último punto de este segmento y la última perforación. Por ejemplo, 6 centímetros. Entonces vemos cómo sube todo el grupo de perforaciones. ¿Ok? Si aquí ingresamos en parámetros, lo mismo, podemos elegir el tipo de perforación. Por ejemplo, vamos a variarnos a la perforación en cruz y automáticamente nos cambia en todas las perforaciones a perforación en cruz. Aquí también, si apretamos en el botón de puntos suspensivos, nos permite ingresar grupos de perforaciones. ¿Ok? Por ejemplo, de A3, vemos cómo nos va agregando las perforaciones y a su vez le damos la separación. En este caso vamos a deshabilitarlo para que queden perforaciones simples. A su vez, aquí hay otro botón que dice distancias, que también aparece en la otra forma de generar perforaciones. Y si nosotros hacemos clic izquierdo en él, nos aparece este cuadro en el cual nos aparecen todos los talles que tiene este modelo, y lo que nos permite variar es tanto la cantidad de perforaciones por talle como las distancias entre las perforaciones. O sea, en este caso tal vez no es muy útil porque no hay tantos talles, pero tal vez si tendríamos, por ejemplo, un artículo con 10, 12 talles en el cual el talle más chico puede llegar a tener 12 centímetros tal vez, o 15 centímetros de diferencia con el talle más grande. En ese caso nos conviene tal vez al talle más grande o variarle la distancia o agregarle más perforaciones, tal vez, porque probablemente si no, en una camisa del talle más grande nos va a quedar unos 15 centímetros de tela sin botón.
Entonces, por ejemplo, aquí vamos a variar en el talle más grande, vamos a agregar una perforación más, vamos a agregar 8, y en la distancia final la vamos a dejar intacta. Pero en lo que vamos a hacer en el talle más chico, la distancia final la vamos a hacer mayor, o sea, así queda más arriba. Por ejemplo, vamos a poner 8 centímetros. Damos clic en aceptar y damos clic en OK. Entonces ahora, si observamos, vamos a ir deshabilitando talle por talle. Vemos que el talle más chico, el 38, tenemos el comienzo de las perforaciones aquí. Ya en el talle 40, las perforaciones empiezan más abajo. A su vez, el talle 46 tiene otra perforación más. De esta manera podemos ir ingresando la cantidad de perforaciones que nos convengan para cada talle.